Sean todos bienvenidos. Soy la profesora Sujei Pérez y el día de hoy hablaremos de los carbohidratos. Los carbohidratos constituyen más del 90% de la materia seca de los vegetales. Son por tanto abundantes, de fácil disponibilidad y baratos. Son un componente común en los alimentos, bien como componentes naturales o bien como ingredientes añadidos. Su uso está muy extendido, tanto por las cantidades que se consumen como por la variedad de productos en los que se encuentran. Poseen muchas estructuras moleculares diferentes, tamaños y formas, y exhiben una gran variedad de propiedades físicas y químicas. Los carbohidratos tienen como estructura química general de que por cada átomo de carbono existe una molécula de agua. Los carbohidratos, por otra parte, son susceptibles de modificación química y bioquímica, y ambos tipos de modificaciones se utilizan comercialmente para mejorar sus propiedades y para ampliar su uso. Por último, los carbohidratos son inocuos. Desde el punto de vista nutricional, los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo. A nivel mundial, se estima que los carbohidratos aportan entre el 70 y el 80% de las calorías consumidas por los seres humanos. Los carbohidratos, en su estructura química, pudieran ser polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. De acuerdo al número de unidades de azúcares que los conforman, los carbohidratos podrían ser monosacáridos, que poseen una unidad de azúcar, oligosacáridos, que poseen entre 2 y 10 unidades de azúcar, y polisacáridos, 10 o más unidades de azúcares. Si se tiene una sola clase de monosacáridos, esos polisacáridos se llaman homopolisacáridos. Si poseen más de una clase de monosacáridos, se llaman heteropolisacáridos. Los monosacáridos son las moléculas de carbohidrato, bien sean polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, que no pueden ser hidrolizadas a un carbohidrato más sencillo. También se les conoce como azúcares simples. Los monosacáridos se combinan para producir todas las demás clases de carbohidratos. Son las unidades monoméricas de los carbohidratos. La glucosa es el primer monosacárido del que hablaremos. La glucosa es la forma de carbohidrato más importante en el metabolismo de las células, y su oxidación completa a CO2 y agua por medio de la glucólisis y el ciclo de Krebs genera ATP, base energética de los sistemas biológicos. La glucosa es el monosacárido más abundante. Se encuentra en diferentes frutas y hortalizas, como cebollas, manzanas, fresas, y su concentración depende básicamente del grado de madurez del producto. En las mieles se encuentra aproximadamente en un 40%. La glucosa comercialmente se emplea en la elaboración de un gran número de alimentos. Se obtiene por la hidrólisis controlada del almidón, pues la glucosa es el principal componente del almidón. Por otra parte, es importante que veamos claramente cómo cambia la composición de azúcares en frutas en la medida en que éstas maduran. En frutas climatéricas como el plátano, el etileno provoca la activación de diversas enzimas que catalizan la síntesis de fructosa, glucosa y sacarosa. En la figura se observa que el almidón da origen a la sacarosa, la que a su vez produce la mezcla de los respectivos monosacáridos que la constituyen. Esto explica el cambio de textura y de sabor del plátano en la medida en que madura. Ahora hablaremos de otro monosacárido de gran importancia en los alimentos, y ese monosacárido es la fructosa. La fructosa
es la cetosa de mayor importancia en los alimentos. Constituye el 55% del jarabe de maíz, el 40% de la miel y junto con la glucosa forman a la sacarosa o azúcar común. Hasta ahora hemos definido a los carbohidratos y a los monosacáridos. Particularmente hemos hablado de la glucosa y de la fructosa. Ahora vamos a hablar de los oligosacáridos y los polisacáridos. Pero para poder hablar de estas moléculas es necesario que definamos al enlace glicosídico. El enlace glicosídico es un enlace covalente que se forma entre dos monosacáridos. Los átomos que intervienen de esos monosacáridos son el carbono anomérico de uno de los monosacáridos, es decir, el carbono que en la estructura lineal era el carbono carbonílico, y un OH del segundo monosacárido, para generar así un enlace tipo éter entre los dos monosacáridos. Ahora iniciemos hablando de los oligosacáridos. Los oligosacáridos son moléculas compuestas por entre 2 y 10 unidades de monosacáridos unidos a través de enlaces glucosídicos. En la naturaleza hay muy pocos oligosacáridos y casi todos se obtienen por hidrólisis de polisacáridos. Algunos oligosacáridos de importancia son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. La maltosa, que es un oligosacárido compuesto por 2 unidades de glucosa. Normalmente se obtiene por hidrólisis del almidón. No es tan dulce como la glucosa, no cristaliza fácilmente, por lo que se utiliza en la industria de las bebidas. Adicionalmente, es un azúcar reductor, lo cual le va a permitir poder participar en reacciones de oscurecimiento no enzimático. La lactosa es otro oligosacárido de importancia. La lactosa está conformada por una molécula de glucosa y una de galactosa. La lactosa es lo que se llama el azúcar de la leche. La lactosa es un oligosacárido de gran importancia, pues es un potente absorbente y se usa para retener compuestos que dan sabor, aroma y color. Es ampliamente utilizada en la panificación. Por otra parte, la sacarosa es el oligosacárido más importante y más común en nuestras cocinas. La sacarosa o azúcar de mesa está conformada por una molécula de glucosa y una de fructosa. De la sacarosa se obtiene el azúcar invertido, que es una sustancia que es más dulce que la sacarosa, no cristaliza, es altamente higroscópica y es ampliamente utilizada en la industria de la confitería. Muy bien, hasta acá hemos definido a los carbohidratos, monosacáridos y oligosacáridos. Ahora hablemos de los polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos con un alto peso molecular. Los polisacáridos se componen de más de 20 unidades de monosacáridos, enlazadas a través del enlace glicosídico. Dependiendo del número de monosacáridos, hablaremos de mayores o menores grados de polimerización en los polisacáridos. Los polisacáridos se clasifican en dos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos están compuestos por un solo tipo de monosacáridos, mientras que los heteropolisacáridos están compuestos por más de un tipo de polisacárido. El polisacárido de mayor importancia que nosotros vamos a definir es el almidón, que es la principal reserva alimenticia de las plantas. Comercialmente se encuentran muchos almidones naturales de diferentes fuentes, como maíz, trigo, arroz, tubérculos y algunas raíces. Los almidones pueden ser modificados física y químicamente, por lo cual son muy versátiles en la industria alimenticia.
El almidón está compuesto por dos cadenas de polisacáridos. Una que es una molécula lineal llamada amilosa y la segunda es una cadena ramificada llamada amilopectina. Dependiendo de la abundancia de amilosa o de amilopectina, los almidones van a tener mayor o menor tendencia a la retrogradación. En general, los almidones con grandes cantidades o grandes porcentajes de amilosa son de fácil retrogradación. Hasta aquí hemos definido a los carbohidratos monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. A continuación hablaremos de las reacciones de los carbohidratos.